Vamos a saludar a Jorge Altamira. Jorge, buen día. Gabriel Oliverio te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. Gracias por la llamada. No, por favor, siempre es un placer charlar con vos. Tantos años. Sabes que volví a la radio hace 15 años que no hacía radio, me había retirado. Volví porque creo que hay temas que hay que tratarlos. Hay una necesidad de volver sobre lo importante en la política, que es hoy más que nunca trabajo y solucionar los problemas de la gente. Tenemos 50% de pobres, ¿no? Contame cómo estás viendo vos, con tu experiencia, esta realidad del país. Bueno, el centro de todos los problemas es este nivel de pobreza, sí. Porque naturalmente expresa la decadencia entera de un régimen social y de un régimen político. Quiero decir, el objetivo mínimo de una sociedad es tener a sus habitantes cubriendo las necesidades fundamentales, como sería, por ejemplo, la canasta familiar. Sí. ¿No es cierto? Eso no ocurre acá, y además no ocurre en un contexto de avances tecnológicos fenomenales. Esto es una contradicción típica del capitalismo, claro que con impacto menor en otros lugares, que a medida que avanza el proceso tecnológico, la posición de los trabajadores se reduce, se desmejora considerablemente. Lo prueba el nivel de salarios que pagan las grandes empresas digitales, o todo lo que son aplicaciones, sí. Desde Uber hasta un reparto de comidas. Ocurre que cuando mayor es la inversión, la recuperación de esa inversión es más difícil, es más prolongada, y se busca acelerar mediante un recorte del valor de la fuerza de trabajo, y además mediante una aceleración de la actividad. Por eso se extienden las jornadas laborales, porque una gran parte de la ganancia reside en la rapidez con que se mueve el capital que se ha invertido, la rapidez con que se amortiza. Sí. Entonces, eso lleva a que en lugar de la jornada de 8 horas, haya jornadas de 12 horas, sea porque se prolongan o sea porque el salario es tan bajo que solo trabajando 4 horas por encima de las 8 horas se llega a reunir un mínimo de salario por parte del trabajador. Habría que reducir la carga horaria, ¿no? Que la jornada de trabajo sea de menos horas para generar más empleo. ¿Eso lo ves factible? Bueno, el generar más empleo por vías indirectas, como por ejemplo redujo la jornada laboral, sí. Y entonces meto más trabajadores, y siempre es un proceso dilatorio y en general fracasa. Es un parche, sí, es un parche. No, porque además, entre otras cosas, eso no significa que la patronal no puede reclamarle al trabajador hacer horas extras, y con una diferencia sobre el salario que cobra, un poquito más alta, vuelve a trabajar 8 y 10 horas. Claro. Eso fue lo que ocurrió cuando se establecieron las 8 horas. Es decir, no fueron 8 horas estrictas que no se podían violar y sobre la cual había que cobrar un salario, sino que se podían prolongar de acuerdo a la conveniencia o no del trabajador y de la parte patronal. De manera que la vida diaria del trabajador pasó a jugar un rol secundario respecto al monto de ingresos. Entonces ya no era, ¿me explico? Sí. No era tan, porque en definitiva las 8 horas era trabajar 8 horas para poder disponer de las 16 restantes. Ese es el objetivo histórico de las 8 horas. En cambio, si termino trabajando horas extras, por un monto de dinero mayor o menor, sacrifico aquello que era el objetivo de la jornada de 8 horas. No, creo que el método, sí. Bueno, es lo que nosotros proponemos como corriente política. Nosotros proponemos que se empadrone a la totalidad de la población desocupada, y en función de varias características, entre ellas cuál es su especialidad, conocimientos laborales, etcétera, se incorpore a las empresas, y a partir de ahí el tiempo de trabajo disponible o que está ahora en vigencia se reparte entre todos los trabajadores. Eso implica, desde el punto de vista patronal, un aumento relativo de costos, pero eso es secundario respecto a la importancia de que todo el mundo trabaje
y que pueda construir una familia, pueda desarrollar lo que quiera desarrollar. Implica también la decisión política por parte del gobierno de turno, del que sea este u otro, de ejercer el control de Estado que corresponde, que no significa un control excesivo, sino que la política a implementar se cumpla por parte de los empresarios, de todos los sectores. Es sin duda, lo que quiero decir acá es lo siguiente, hay dos categorías, ¿no? La presencia del Estado, digo. No, entiendo, sí, esta es una medida estatal. Claro. Lo que este planteo de incorporar a todo el mundo a trabajar es una medida estatal y tiene que ser en función de un salario que corresponda a la necesidad de vida del trabajador. Lo que pasa es que son medidas que alteran profundamente el funcionamiento del régimen social y entonces plantean un sistema de democracia política de otras características, porque en definitiva el Estado, sin un respaldo popular que se manifieste de una forma activa y que se manifieste en un apoyo realmente movilizador, el Estado es una cáscara. Uh-huh. ¿Y ves a este Estado tomando esas decisiones? No, todas las contrarias. Claro. No, lo que se están proponiendo para la gente que está sin empleo es un ataque descomunal, no solo contra ellos, sino contra todos los trabajadores de todas las instancias. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que trabajen por lo que están cobrando ahora como asistencia social, que no llega a los 15.000 pesos, o está en los 15.000 pesos. Ahora, si uno destruye el piso del salario, que debiera ser el costo de la canasta familiar, se desata una competencia entre trabajadores en donde por tener un trabajo o mejorar un poquito el salario, un trabajador se vende, no se vende como persona, pero digo, vende su capacidad de trabajo por un precio menor al que está trabajando. Entonces se busca una reducción general. Acá no se ha reflexionado bastante, digo desde el punto de vista de los análisis, ¿no? Porque algunos lo saben muy bien y toman partido, se callan la boca o distorsionan los hechos. Sí. Cuando Martín Guzmán insiste que el problema de Argentina es el equilibrio macroeconómico, lo que él quiere decir es que en Argentina un obrero gana demasiado. Eso quiere decir. ¿Qué quiero decir con esto? Gana en términos tales que las ganancias de los capitalistas no permiten armar una atracción de inversiones y un aumento de la producción, exportación, etcétera, que restablezca el llamado equilibrio macroeconómico, que es el equilibrio entre la economía de Argentina y la economía internacional. Que exportemos lo que importamos, o mejor todavía más, un poco más, para pagar los intereses de la deuda. Para llegar a ese equilibrio, ¿no es cierto?, hay muchos caminos. Un camino, por ejemplo, es que el Estado intervenga fuertemente en inversiones tecnológicas que eleven la productividad del trabajo. En ausencia de eso, porque siempre es un riesgo para el capitalista hacer esa inversión, en ausencia de eso, quieren primero asegurarse de que la fuerza de trabajo se abarate. Y que además se abarate en términos legales, no que se abarate circunstancialmente. Por eso esta propuesta de reforma laboral del FMI y por eso esta campaña de los Milei a favor de la desregulación completa del mercado de trabajo para que el salario sea determinado por la oferta y la demanda, con independencia de cuáles son las necesidades irrevocables de un trabajador. Entonces el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo va a ser la variable que va a establecer el equilibrio macroeconómico entre la Argentina y el mundo. Esto es toda una estrategia. Acá nada ocurre de casualidad. Acá no es que se descuidó y entonces vino la inflación y lo otro, esto y lo otro. Ahora Guzmán acaba de decir que él siguió una política expansiva del gasto, pero no dice dos cosas. Primero, que cualquiera de ellos haya sido expansiva esa política, no lo fue para los jubilados, porque los jubilados perdieron como en la guerra. Sí. Y tampoco para los salarios estatales. Entonces puede ser expansiva, por ejemplo, a lo mejor construyeron una ruta, pero el gasto social se ajustó violentamente.
Y esto, Guzmán se lo propuso muy conscientemente, porque en una entrevista que recuerdo hace un año en TN, dijo que las jubilaciones eran inflacionarias. Y por lo tanto, como él quiere terminar con la inflación, le fue a pegar a las jubilaciones, no fue a pegarle a las ganancias de medida de los empresarios. ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, está muy claro. Y en segundo lugar, lo que él nos dice es que cómo financió ese mayor gasto que él le señala a la vicepresidenta. Cuando dice, no, yo gasté. ¿Cómo lo financió? Lo financió emitiendo letras del Banco Central y letras del Tesoro Nacional. Esas letras pagan un interés del 40% anual. Se incorporan como interés al gasto del Estado. De manera que en este momento el Estado argentino está quebrado. El Banco Central le debe a los bancos 4.500.000 millones de pesos al 40%. Son 170.000 millones de intereses por año. Y una cifra más o menos similar ha emitido Guzmán en nombre del Tesoro, con títulos A14, bueno, diversos títulos que están circulando, ajustados por inflación, ajustados por dólar, etcétera, etcétera. Entonces no le menciona todo eso. Como usted ve, el equilibrio macroeconómico es destruir, disculpe la expresión un poquito dura, destruir el valor de la fuerza de trabajo. Jorge, un placer escucharte. Gracias por la atención. Clarísimo. Muchísimas gracias. Chao. Un placer. Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero, con el análisis que hace la izquierda de la situación socioeconómica del país. Un análisis duro, contundente. Tenemos una situación social difícil hoy que estamos padeciendo todos los argentinos. 8:52 en este bendito y querido país.